Después de 400 años, que ese es el periodo entre Malaquías y Mateo, sucedieron 400 años se le titula los 400 años de silencio. Ahora imagínense, Israel por 400 años no había escuchado de un profeta, no había escuchado palabra o revelación nueva de parte de Dios. Eran 400 años literalmente de un silencio divino. No había nada más que lo que ya estaba escrito, pero Dios no estaba nuevamente dando su revelación actualmente al pueblo de Dios. Parecía que Dios había guardado un silencio y quizás a lo mejor la gente podría estar pensando que Él no estaba activo en ese tiempo de silencio. Muy similar a hoy que ya tenemos el Nuevo Testamento y no tenemos hoy actualmente profetas o gente soñando. Bueno, hay gente loca que sueña, pero esos sueños no vienen de Dios, pero no hay nueva revelación y podemos nosotros pensar que el hecho de que hay un silencio, pensamos que a lo mejor Dios no está activamente obrando en nuestras vidas. La Biblia nos menciona dos personas que son parte de la historia de hoy, Zacarías y Elizabeth. La Biblia nos dice que Zacarías era un sacerdote. La Biblia nos dice que Elizabeth, su esposa, era estéril. Ahora imagínense, no podían tener hijos y ya eran de edad muy avanzada. Entonces aquí estamos hablando de dos silencios. El silencio que había sucedido ya por 400 años, en la que el ángel por primera vez en 400 años rompe el silencio. Y estamos hablando de un silencio personal que una pareja consagrada al Señor había sufrido en toda su vida marital al no poder tener hijos. Había un silencio en la vida de ellos. No habían visto respuesta de Dios en cuanto al poder tener hijos. Navidad, quiero que vean esto aquí en la pantalla, en sus notas. Navidad nos recuerda que los silencios de Dios nunca significan abandono, significan preparación. A lo mejor nosotros podemos sentirnos en un silencio hacia nosotros, que a lo mejor Dios es inactivo, que a lo mejor no está presente, como que me va mal porque Dios no está poniendo atención en mi vida, pero la verdad no es así. Cuando vemos la historia y vemos la Biblia, Dios siempre tiene un propósito, aún por su silencio hay un propósito. Dios rompe su silencio después de 400 años para dar las buenas nuevas a un matrimonio que nunca había tenido hijos, que van a tener hijos, y luego rompen silencio para dar las buenas nuevas que el Salvador del mundo venía a esta tierra. Qué increíble y qué forma de romper el silencio. Así que hoy vamos a ver 5 verdades del silencio, de qué es lo que podemos aprender de esta historia que aplica a nosotros el día de hoy. Quiero que vean conmigo, por favor, noten número 1. El silencio no es igual al abandono de Dios. Hay algo que tenemos que tener en concreto aquí. La Biblia nos dice, vean conmigo el versículo 5 al versículo 7, nos dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Como seres humanos somos muy malos para interpretar un silencio. Un silencio puede significar muchas cosas, pero usted y yo tenemos un problema en el que nosotros siempre percibimos el silencio como algo muy negativo. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces en un matrimonio el silencio es algo muy malo, muy bien, regularmente no es bueno. Pero cuando hablamos del silencio de Dios, no todo el tiempo es porque o Dios está enojado, o Dios no está contestando oración, o algo la tiene contra mí, algo está pasando. Y cuando hay silencio, muchas veces comenzamos nosotros a actuar incorrectamente porque no sabemos cómo interpretar el silencio. Casi como que quisiéramos que Dios apareciera en un sueño a decirnos:
mira, yo me voy a mantener silencio por tanto tiempo, pero no te preocupes, en esta fecha te voy a contestar. Pero no sucede así. Lo único que tenemos es silencio, nada. Parece ser como que el oído de Dios ha cerrado hacia nuestras necesidades. Pero nosotros comenzamos a malinterpretar y especialmente comenzamos a resentir el silencio cuando nosotros estamos en una necesidad muy desesperante. Cuando estamos clamando a Dios porque queremos algo de Él, y el silencio es cuando cala más en estos momentos, duele más, nos lleva a más desesperación en estos momentos. Entonces, ¿qué aprendemos de este principio muy importante para nosotros? Vean, por favor, en sus notas primero. La obediencia no elimina los silencios de Dios. Y tenemos que tener esto en claro aquí, porque a lo mejor alguien piensa y quiere ser un cristiano que se desanime cada momento, sirve a Dios por un interés torcido. Ahora, noten lo que yo estoy diciendo. Muchas veces gente sirve en la iglesia porque tiene un interés muy particular. Muchas veces puede ser poder, muchas veces puede ser influencia, muchas veces adquirir que tiene una clase, tener una posición, y muchas veces quizás lo que ellos reciben como beneficio del servicio es lo que los mantiene sirviendo, no Dios, es el beneficio. Les voy a decir esto, que puede ser fiel a Dios, y esto no quiere decir que tienes una palanca con Dios en la que no va a haber silencio en tu vida. Nuestro contexto nos habla de un matrimonio, y vean el versículo 6, ambos aquí, ambos eran justos delante de Dios y eran, noten, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, qué curioso aquí, hermanos, porque noten, yo muchas veces he pensado, la Biblia nos dice que mejores son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Y el beneficio del matrimonio es que si yo caigo, mi esposa me levanta. Si mi esposa cae, pues yo la levanto a ella. Pero muchas veces podemos ver que matrimonios aún se vuelven malévolos ambos. Vemos a Ananías y Zafira como un ejemplo. Dios los mató a los dos porque los dos estaban mal. Y de una forma u otra, que es algo bien curioso, porque Dios diseñó el matrimonio para que uno corrija al otro, y de una forma u otra, cuando andamos en las cosas del Señor, pues nos pasa a todos, nos podemos desviar poquito y es la vida de la otra persona, el otro cónyuge que dice, hey, vente para acá. Y de una forma u otra Dios nos pone en un matrimonio para que los dos seamos mejores cristianos porque existimos en este matrimonio. El problema son cuando los dos están mal, porque ya no tienen mucha esperanza. Regularmente se van pudriendo los dos y se van hacia abajo como Ananías y Zafira. Especialmente cuando se confirman en los malos pensamientos uno al otro y simplemente las cosas comienzan a torcerse y se van mal. Cuando vemos a Zacarías y Elizabeth, aquí había muchos potenciales, especialmente para Elizabeth, que muchas veces cuando una mujer no puede tener hijos, literalmente se vuelve idólatra del no poder tener hijos. No hay nada más difícil que la Biblia describe como la esterilidad. No hay nada más cruel, especialmente en la cultura del tiempo bíblico, que el no tener hijos era como una señal de que quizás Dios no te estaba bendiciendo. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que si la gente andaba rectamente con Él les iba a bendecir por abrir el vientre. Un vientre cerrado podría interpretarse como Dios está en tu contra. Algo hiciste, porque el hecho que Dios no te permite tener hijos, pues algo habrás hecho. Y quiero que noten aquí que a lo mejor en los años Elizabeth podría haberse vuelto totalmente egocéntrica, quizás carnal, quizás amargada contra Dios porque no podían tener hijos. Podríamos estar leyendo la historia de dos ancianos que odiaban a Dios porque simplemente Él no contestó sus oraciones. El silencio de Dios en la vida de Elizabeth y Zacarías podría haber causado que este matrimonio se hubieran podrido en los asuntos de la vida en amargura.
pero no es el caso. Lo que sí estamos leyendo es que puedes ser totalmente íntegro en las cosas de Dios, y eso no quiere decir que no van a haber momentos de silencio en tu vida. Puedes estar totalmente entregado a Dios, sirviendo a Dios, y la Biblia dice que andaban irreprensible ambos en las cosas de Dios. Y uno pensaría que si habría alguien en todo el mundo que tuviera la palanca para que no tuvieran silencios en sus vidas, sería este matrimonio. Pero no es así. Entonces, ¿cuál es el principio que estamos aprendiendo en esta noche? Es que la obediencia nuestra no va a eliminar que usted y yo, un día de estos, estemos pasando por un momento de silencio, en las que no estamos escuchando de Dios, en las que estamos rogando a Dios y Dios no contesta nuestras oraciones, donde estamos suplicando que Él haga algo, y pueden existir largos periodos de silencio, aunque estás en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, si tú sabes que no estás bien con Dios, pues eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de un matrimonio que irreprensiblemente servían a Dios. Ahora, muchas veces no ese es el caso. Yo sé que, no sé, cuando alguien quizás pregunta, oye, pastor, pues tengo mucho tiempo orando por esto y Dios no contesta. Muchas veces la pregunta más sencilla de hacer es, ¿cómo estás con el Señor? Porque a lo mejor tu pecado es una de las razones que no contesta. Vean, muchas veces. Poca gente llega así como así como Zacarías y Elizabeth, de ser irreprensibles en todo. Muy similar a Job, y aún así ellos rogaban, pedían y no había hijo. Entonces, hermanos, aunque hagamos lo correcto, podemos vivir en silencio. Zacarías y Elizabeth eran fieles, pero seguían esperando. Ambos hacían lo correcto ante los ojos de Dios, tenían una gran afrenta conforme al versículo 7, la Biblia dice pues que no podían tener hijos. Esta era una afrenta cultural. Ahora, debe de ser una afrenta aún en nuestros tiempos, pero hoy la gente no quiere niños, quiere cosas. Y vivimos en el lado moderno en la que tener una familia, ¿verdad?, es algo negativo. Y antes, si ustedes ven antes en la historia, pues tenían 15, 16 hijos. ¿Qué comían? Pues solo Dios sabe, pero los tenían. Amén. Y otra cosa que la Biblia nos dice de ellos es que los dos ya eran de edad avanzada. La esperanza humana ya se había desvanecido de poder tener hijos aquí, ya eran ancianos. Entonces, puedes hacer todo bien y aún sentir que tus oraciones nomás rebotan del techo del cielo. Vemos varios personajes en la Biblia que podríamos ver que eso es lo mismo con lo que ellos pasaron. Ana, la mamá del profeta Samuel. Allá en 1 Samuel 1 vemos que lloraba, gemía y por fin Dios contestó su oración. Luego tenemos también a los mártires de Hebreos 11, que mientras que ellos pasaron toda una vida y nunca recibieron lo que se les fue prometido, nomás se nos dice en Hebreos 11:37, noten por favor, fueron apedreados, esta gente aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y luego todos sabemos cómo finaliza el versículo y dice que ni aún el mundo era digno de ellos. Entonces yo no sé qué estás pasando en esta noche hoy, pero la verdad es, hermanos, que a lo mejor en lugar de mejorar en tu vida, a lo mejor estás empeorando por el silencio de Dios. En lugar de estar mejor con Dios, a lo mejor te estás alejando de Dios. A lo mejor en lugar de quizás caminar más en rectitud, quizás ahorita estás enfriándote más. El silencio te mata y en lugar de ponerte en una posición en la que Dios te pueda bendecir, ahora estás en una situación en la que Dios no puede contestarte porque usted mismo se ha corrompido por este silencio. La obediencia, hermanos, a Dios no elimina estos momentos. Tenemos que seguir siendo fiel, aunque Dios no conteste nuestras oraciones. Vean segundo, por favor, y vean este principio. A veces Dios calla
cuando más deseamos que hable. Amén. ¿Cuándo era el momento quizás donde Elizabeth y Zacarías más querían un hijo? Pues yo me imagino cuando eran más jóvenes. Ahorita ya que se levantan y todos los huesos truenan, no me imagino que ahorita estaban pensando en tener hijos. Amén, no estaban con que, oh, sería bueno tener un bebé ahorita. Pero ¿sabes cuándo sí? Cuando eran más jóvenes, cuando estaban quizás en el mero vigor de su relación, de su matrimonio, cuando eran más activos, cuando había más pasión, y ahí no hubo bebé. Y quizás cuando más queremos algo de Dios es cuando Dios dice, no, todavía no es el tiempo. Isaías 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hay cosas que Él está pensando que nosotros no comprendemos. Los momentos donde más estamos en desesperación y Dios está en silencio, comenzamos a tener un montón de emociones encontradas y no sabemos cómo interpretar el silencio. Salmos 44, 22 al 24 nos demuestra cómo podemos estarnos sintiendo. El salmista dijo, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Noten, hermanos, que la Biblia claramente dice lo que uno puede sentir cuando Dios está en silencio. Pero vean esta pregunta aquí en la pantalla. ¿Qué estaba haciendo Dios durante los años de espera de Zacarías y Elizabeth? Por eso es una muy buena pregunta. Porque ¿habrá estado Dios obrando? Simplemente Dios tiene, ¿verdad?, el sentido de humor malévolo que nomás estaba jugando con ellos. No, Dios tiene un plan, hermanos. ¿Y qué es lo que Dios estaba haciendo detrás de las escenas, detrás de la esterilidad de Elizabeth? Dios tenía un plan. Consideren esto, por favor. Noten, Él estaba preparando el momento histórico exacto para que Juan naciera 6 meses antes que Jesús. Eso es importante, hermanos, porque como vamos a ver un poco después, Dios no solo contesta la oración de Elizabeth y Zacarías, pero Dios les da más de lo que ellos habían pedido. Entonces Dios está esperando para el momento oportuno. Noten, Él también está forjando el carácter de ellos. La esterilidad los humillaba, los hacía depender totalmente de Dios. ¿Qué más estaba haciendo Dios? Dios estaba creando un testimonio poderoso. La Biblia nos dice en Lucas 1:36, y vean conmigo, ahí está en sus notas. Bueno, no está en sus notas, está en su Biblia, perdón. Vean Lucas 1:36. ¿Estamos ahí todos? Y aquí está el ángel ahora sí hablando con María. Tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban, ¿qué dice? ¿Y qué es lo que Dios está creando? Está creando un testimonio increíble. Noten, no para la gloria de Elizabeth y no para la gloria de Zacarías, un testimonio para la gloria de Dios, a la que llamaban estéril, ahora está embarazada. Gloria a Dios, amén. Pero también Dios estaba haciendo eso. Él estaba enseñando a una nación. ¿Qué les estaba enseñando? Les está enseñando que Dios puede hacer lo imposible cuando parece demasiado tarde. 400 años de silencio, nada de Dios, ahora de repente rompe con un silencio, con una bendición. Vean por favor, el anhelo más profundo de nuestro corazón a menudo se encuentra con el silencio más profundo de Dios. Y yo no sé qué es lo que está en tu corazón el día de hoy. Yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé cuál es la razón que lloras, cuál es lo que te mantiene despierto en las noches. Pero muchas veces cuando más necesitas es cuando hay un silencio. Y tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere hacer en este silencio. No desperdiciemos el silencio. No desperdiciemos lo que Dios ha estado tratando de hacer en el silencio. Noten por favor nuestros por qué Dios
más urgentes a menudo se pierden en el eco de su aparente quietud. No sé cuántas veces, hermanos, yo, Señor, por favor, haz esto y no hay nada. Hermanos, no se imaginan, llegué a Hermosillo, nombre determinado de conquistar la ciudad, y 16 años después apenas estamos llegando cerca de quizás un terreno. Tenemos que estar orando y Dios rompe ese silencio. Lo rompió de la nada. Y hemos estado trabajando duro, hemos estado orando. La semana pasada llevé un grupo de varones a ver varios terrenos, oramos juntos y estaba tratando de tener perspectiva, y qué bendición tener hombres con quien compartir la visión. Así como Nehemías llevó un grupo de varones y oramos para ver qué es lo que Dios podría hacer. Y hermanos, pero muchas veces, hermanos, no es divertido 16 años estar en un labor y sentir que Dios nomás no está contestando oración. Pero al final de cuentas, todos tenemos algo en lo que estamos pidiendo a Dios, hermanos. Para mí ha sido el futuro de la iglesia, la carga de Hermosillo, el querer hacer más. Y para usted quizás es otra cosa, para usted su carga puede ser otra cosa. Pero yo sé que en el tiempo que Dios rompe silencio, Israel esperaba al Mesías. Ellos estaban esperando un hijo que ojalá que Dios los hubiera dado uno. Parecía que Dios no estaba escuchando oración, había un silencio muy profundo. Entonces, yo nomás les quiero decir esto, hermanos, no paren de orar por sus hijos si el hijo suyo es el problema. Quizás ahorita estás buscando dirección en tu vida, no pares, aunque Dios no te mande Google Maps del cielo. Porque muchas veces así lo queremos, ¿verdad? Señor, nomás dime dónde dar una derecha, dónde dar una izquierda. Y no estás pidiendo dirección de vida y no lo tienes todavía, pues sigue orando. Quizás cuando estás esperando un milagro, pues sigue orando. El silencio de ahorita es nomás ahorita. El silencio, hermanos, no es rechazo. Quizás Dios nomás te está preparando. La Biblia dice en Salmos 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Cuántos no hemos sentido esto? Habacuc 2:3 nos anima, nos dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, dice, porque sin duda vendrá, ¿qué dice? No tardará. Entonces, ¿estás dispuesto a esperar? ¿Estás dispuesto a seguir orando? ¿Estás dispuesto a continuar? Entonces, ¿cuál es el primer principio que aprendemos? Es que el silencio de Dios no es igual al abandono de Dios. Vean segundo conmigo, por favor. Dios rompe el silencio en su tiempo, no en el nuestro. Y eso es lo más difícil, hermanos, especialmente para mi persona. Yo sé que muchos son como yo, desesperados, tercos. Y es muy difícil esperar. Es muy difícil esperar porque queremos ya rápido todo. Parte de la deuda que muchos tienen es por no aprender en esperar. Amén. Espera en ahorrar. No, mejor gástalo ahorita. No pierdas tu tiempo orando cuando tienes una tarjeta de crédito. Y haz esto y lo otro, hazlo rápido. ¿Para qué esperar? Muchas veces no esperamos por sanidad, tomamos acción. Muchas veces no esperamos que regresen los hijos pródigos, mejor nosotros cambiamos nuestras convicciones. Muchas veces no esperamos que Dios haga la obra, nosotros metemos mano en la obra. Muchas veces no esperamos en Isaac, mejor metemos a Agar. Y lo que estoy diciendo es que somos muy buenos para arruinar lo que Dios estaba haciendo. Y tenemos, hermanos, que verdaderamente saber cómo aprender en Dios, porque Dios rompe el silencio cuando Él quiere. Ahora vean conmigo el versículo 8, por favor, de Lucas 1. ¿Estamos ahí todos? Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando,
Noten, y hasta a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ahora, hermanos, vean aquí esto, porque eso es extraordinario nomás para poder todos comprender. Y vean primero en sus notas, Dios le habló a Zacarías en medio del fiel servicio. Oh, hermanos, y esto es tremendo aquí, porque vean esta pregunta aquí en la pantalla. ¿Cuántas veces cristianos se desaniman y dejan de hacer lo correcto por quebranto de corazón? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces alguien está pasando por algo y no saben ser fiel en medio del desánimo, en medio del dolor, en medio de la decepción, en medio de las meras lágrimas? Muchos lo primero que hacen es comienzan a ser inconstantes y radicales en la iglesia, paran de servir, paran de hacer lo correcto. Y lo que yo estoy tratando de decirles en este momento es que si un día Dios va a aparecer otra vez en tu silencio, lo va a hacer mientras que tú te mantienes fiel. Dios viene en el momento que ellos están sirviendo. Vean esta pregunta: ¿cuántas veces cristianos responden carnalmente durante los silencios de Dios? Y la Biblia ya nos dice que vamos a enfrentar problemas. Nuestro lema de este año ha sido ser fiel. Apocalipsis 2:10, la Biblia nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, la Biblia nos dice entonces que nosotros debemos de ser fiel en agonía, en lágrimas, en traición, en decepción. Hermanos, cuando nos sintamos solos no podemos tirar la toalla. Y hermanos, ¿y cuántas veces cristianos se agüitan, se enojan, se desconectan, se vuelven carnales? Y así quieren que Dios les bendiga. Aquí está Zacarías y Elizabeth en un silencio. Pero no era como que Zacarías dejó de ser sacerdote. No era como que de repente Elizabeth dejó de ser fiel a los mandamientos. Ellos seguían siendo irreprensibles, aunque vivían con una constante decepción que no pudieron tener hijos. Amén. Y muchas veces cristianos por cosas menos se agüitan, se amargan, se apartan, se ponen todos raros por cosas necias y pequeñas. Pero aquí está un matrimonio que estaba haciendo consistentemente lo que Dios les llamó a hacer por mucho tiempo. Amén. Somos tan rápidos de dejar la obra de Dios. 2 Timoteo 4:10 nos recuerda de Demas, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué terrible es desamparar lo que Dios nos había puesto a hacer. Zacarías, hermanos, no estaba en la casa de Dios lamentando, él estaba sirviendo. No estaba teniendo una fiesta de lástima, él estaba sirviendo a Dios. Amén. No sé cómo, ¿verdad? Cómo decirles que nunca es bueno hacer lo malo para hacer lo bueno. Entonces, si quieren la bendición de Dios, hermanos, no vamos a ponernos en un berrinche y Dios va a decir: ay, mi niño chiquito, bonito, ¿verdad? Que te lo voy a dar de todo. Aunque te estás portando mal, aquí te va. No es así. O sea, Dios los bendijo. Ahora, Dios tenía un plan increíble detrás de todo lo que ellos estaban pasando. Pero seguramente la Biblia no nos hubiera dicho que Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles delante de él. A menos que lo fueran. Entonces no era como que estamos hablando de Ananías y Zafira que estaban ahí y que Dios de repente los bendice. No fue así. Dios los bendijo grandemente. Vean segundo, por favor. Dios habla cuando el escenario está listo. Entonces Dios le habló a Zacarías mientras que él fielmente está sirviendo a Dios.
Pero también vemos que Dios entonces habla cuando ya a la voluntad de Dios todo está en su debido lugar. Dios preparó el templo, Dios preparó la nación, Dios preparó a la pareja, preparó el tiempo exacto para enviar a Juan. La Biblia nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Hermanos, ¿qué nos dice eso entonces? Que Dios hizo todo al tiempo que Él ya tenía preorganizado, y gracias a Dios que no se perdió Zacarías y Elizabeth, porque de cuántas cosas, hermanos, uno se pierde porque no estuvo en el lugar correcto. Entonces aquí está la bendición de Dios y uno se aleja porque se vuelve carnal, y acá estaba Dios bendiciendo y te la perdiste. No sé de qué, pero te la perdiste. Muchos deben ya estar sirviendo, muchos deben y no has servido, no has estado conectado. ¿De qué cosas te podrías estar perdiendo? ¿De qué cosas? Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer cuando sirves a Dios y estás fielmente sirviendo a Dios. Cuando era joven, el primer pastor que tuvimos fue quitado del ministerio porque cayó en adulterio, y eso fue bien difícil. Era mi primer pastor, cómo lo amaba, pasaba, literalmente me discipuló, él estaba muy presente en mi vida, y fue muy difícil para mí esa primer prueba que pasé como recién convertido literalmente. No entendía muchas cosas, no sabía lo que estaba pasando, tanta confusión como nuevo cristiano que uno pasa por esto. Pero nunca me imaginé que lo que Dios iba a usar en mi futuro iba a ser de que iba a continuar. En ese tiempo muchos de la iglesia se fueron de la iglesia. En ese tiempo muchos jóvenes que antes estaban junto a mí se fueron al mundo, se amargaron, se enojaron. Y es algo bien curioso como el mismo problema que todos estamos pasando, unos mejoran, otros empeoran. Amén. Llega el hermano Daniel Garlic. Yo ni sabía ni quién era, pero él era el pastor interino por un tiempo. Yo le toco la puerta, le dije, hermano, soy Luis Montaño, vine nomás a decirle que si necesita algo, aquí estoy. Y deja nomás, digo esto, no lo hice por nada, simplemente porque yo ya me acostumbraba a servir. Me dice, ¿quieres servir? Sí, lava mi carro, me dijo. Ok, pues lavé su carro. Sale y me dice, los rines no te quedaron bien. Pues ok. Fui y lavé bien los rines, ahora sí hasta me podía ver como espejo. Y me ponía a hacer un montón de tareas, un montón de cosas. Recoger la ropa de la tintorería, hacer cualquier mandado. Y él estaba viendo a ver si es cierto que quería servir. Ya para muchos se hubieran perdido la bendición, se hubieran amargado, puesto sus moños. ¿Y quién eres tú para decirme que lave el carro? Porque sí son muchos desangrones que no saben servir. Yo estaba ahí para servir. No servir a mi gusto, no servir porque tenía mis compas ahí. Yo quería servir a Dios. De repente, después de no sé cuántas veces que lavé su carro, después de tantas veces que hizo un montón de cosas sirviendo, me dice, ¿sabes qué, Luis? ¿Me quieres acompañar? Necesito ayuda. ¿Acompañarte a qué? ¿Qué quieres que haga? Es que tengo una organización, se llama La Espada, y voy a ir a una conferencia, y el hermano que me iba a ayudar no pudo ir, era un pastor que le iba a ayudar y algo pasó. Necesito a alguien que me ayude. Vamos. Le digo, pues vámonos. Pasamos 3 días yo como estudiante en una conferencia, y por primera vez a muchos predicadores que yo había conocido que venían a la iglesia pude comer con ellos. Me decía, mira, llévate al pastor Salazar a su cuarto y a ver lo que él necesite, tú vas a estar con él. Entonces llegaba, pastor, pues yo lo voy a llevar a su cuarto, ahí voy a estar. Y uno crea amistades. Con Luis Ramos me quedé en una habitación con él por 3 días. 3 días. El hermano Luis Ramos, la verdad que estamos en una conferencia en el norte de Carolina. El hermano Garlic no tenía dinero. Yo me iba a quedar a dormir, hermanos, en el sonido de la iglesia.
porque ahí estamos grabando y me dice el hermano Garlic, nomás escóndete para que nadie te vea. Porque no queremos que nadie sepa, pues que estamos en crisis. Yo, no, está bien, ahí me escondo, nadie me va a ver. A lo mejor me escuchan roncar, pero no me van a ver. Y y llegó el hermano Luis Ramos, recuerdo en esta conferencia, me dice, oye Luis, me dice, mira, para no ser una carga al hermano Garlic, ¿por qué no vienes y te quedas en mi cuarto? Y así él no tiene que pagar por otro cuarto. Le dije, pues me suena muy bien. Ahora, él no sabía que yo me iba a quedar a dormir en el sonido. Le dije, pues está bien. Y le dije, pues está bien. Yo le dije luego al hermano Garlic, oye, me invitó hermano, el pastor Ramos, a que yo me quede en su cuarto. ¿Él te invitó? Le dije, sí. Pues dale, duro. Pues ahí nos quedamos. Yo estaba, recuerdo, hermanos, yo tenía, 19 años. ¿Sabes cosa? Y ahí estaba Luis y hermano Ramos, cuando ya hablas con él, no para de hablar. Por un momento yo no me estaba pensando, esto es increíble. Estoy en un cuarto con el pastor Luis Ramos. O sea, estamos aquí cotorreando, pues, o sea, estamos pasando buen tiempo. Nunca me lo hubiera imaginado. Y así fui conociendo al pastor Ashcraft, al pastor Luis Parada. Y todo comenzó limpiando carros. Y hermanos, yo no sé, pero yo les estoy diciendo esto. Ponle 25 años después y Dios me ha bendecido grandemente por algo que comenzó por algo tan pequeño. Porque estos hombres aún el día de hoy estaba en contacto con el pastor Luis Parada, estaba siempre en contacto con estas personas que Dios puso en mi vida, pero comenzó limpiando rines de un carro. Yo sé que todos aquí necesitamos que Dios haga algo, pero noten, Dios nunca va a entrar a tu vida si no estás haciendo lo que tú tienes que estar haciendo. Dios rompe en silencio en la vida de Zacarías y Elizabeth, mientras que él estaba en el medio de hacer su ritual de sacerdote, su servicio, y Dios viene y rompe el silencio, hermanos. Si sientes que no escuchas a Dios, sigue sirviendo. No confundas el quizás todavía no de Dios con nunca. Por eso debemos de seguir sirviendo. Salmos 37, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo al que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces no pierdan esta bendición, hermanos. Sigan fieles aunque sientan el silencio. Vean tercero, por favor. Cuando Dios habla, trae buenas nuevas a lugares heridos. Cuando Dios irrumpe el silencio, ahora sí, Él va a traer algo que es de bendición a los que están heridos. Vean por favor el versículo 13 conmigo. Dice la Biblia en Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan en el Señor de Dios de ellos. E irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oh, hermanos, entonces noten aquí, cuando Dios habla, Él va a traer exactamente lo que uno necesita. Y vean rápidamente en sus notas. Dios responde a una oración que ya había dejado de hacer. Todos los comentaristas, por la edad de Zacarías, se asume que él ya no estaba orando por un hijo, porque en su perspectiva, ya como vemos después, él ya no creía que era posible. Lo primero que le reclama al ángel es, pues, ¿cómo esto va a ser? Pues ya, o sea, y por eso Dios lo castiga con mudez porque tuvo falta de fe.
Esto nos indica que él ya había parado de orar. Ya obviamente Elizabeth no menstruaba, no estaba, físicamente ya no podía tener hijos. Entonces, ¿para qué orar por un hijo si es imposible que esto suceda? Y en cierta forma, hermanos, qué increíble que la oración de ellos de jóvenes era lo que Dios estaba contestando en su vejez. Tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál oración? La última que me hiciste hace 30 años, esa es la que estoy contestando ahorita. Y noten, hermanos, que nunca es tarde para Dios. Pero Él simplemente está contestando la oración y hermanos, y en un tiempo donde a lo mejor Él ya no iba a estar orando estas cosas. Y piensa conmigo en esto, hermanos, ¿qué oración has archivado por el peso del tiempo? ¿Qué es lo que no has estado orando? Porque sientes como que Dios ya de todas maneras no va a contestar tu oración. Vean esto, ¿qué anhelo dejaste en el altar porque ya no tenía sentido? ¿Cuándo fue la última vez que seguiste orando por algo que quebranta tu corazón? Pero Dios no ha contestado, pero dejaste de orar, dejaste de pedir a Dios, te diste por vencido. Dios, hermanos, no espera según nuestras líneas de tiempo. Él no está en nuestro calendario, Él es el calendario. Y Él está en control de todo, así que no podemos desesperarnos, no podemos nomás parar de hacer lo correcto. Vean segundo, por favor, conmigo. La respuesta fue más grande que la petición. La Biblia nos dice, y tendrás gozo y alegría en el versículo 14, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Oh, hermanos, noten, ellos estaban ahora recibiendo más de lo que habían pedido. ¿Qué es lo que Dios les estaba profetizando? ¿Qué es lo que Dios les estaba dando? Noten aquí en la pantalla, pidieron un hijo. Llevará el nombre para llevar el nombre familiar, pero noten, recibieron un profeta que prepararía el camino del Señor. Ellos pidieron consuelo personal en su vejez, pero ellos recibieron gozo para las multitudes. Muchos se van a regocijar con el nacimiento de él, muchos. Pidieron continuidad de su linaje sacerdotal y recibieron el último y mayor profeta de la antigua alianza, fue su hijo. Y una de las mejores quizás cosas que alguien pudiera decir de nuestros hijos es que fueron altamente usados por Dios. Sea lo que hubieran hecho, sean licenciados, doctores, pastores, lo que sea, pero no hay nada más bendito de conocer que Dios usó a nuestros hijos para la gloria de Él en cualquier forma. Y ellos pidieron quizás un hijo, nunca se imaginaron que no iban a recibir cualquier hijo. Iban a recibir aquel que iba a preparar el camino para el Mesías. Iban a preparar a uno que Jesús un día iba a decir que nadie nacido de mujer era mayor que él. Recibieron mucho más de lo que ellos estaban anticipando. Mi pregunta es, hermanos, ¿no te estarás perdiendo de algo grande que Dios quizás quiera hacer en tu vida porque durante el silencio te apartaste de Dios? Dios puede dar una respuesta más grande de lo que te imaginas. Las heridas que hoy duelen pueden convertirse en testimonios de mañana que pueden ser de bendiciones para muchos. Efesios 3:20, la Biblia nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La Biblia, hermanos, es muy específica. Aquí en Efesios 3:20, en cuanto a cantidad de lo que Dios puede hacer, dice la Biblia que es más de lo que pedimos. En cuanto a la calidad, hermanos, la Biblia nos dice que es mejor de lo que nos imaginamos. En cuanto al alcance, la Biblia nos dice que es con impacto que no podríamos ni comprender. Les estoy diciendo que Dios puede hacer cosas más grandes
que nos podemos imaginar. Salmos 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Oh, hermanos, esto es verdad. Ahora no se van a ir a bailar la cumbia porque eso es diferente. Pero muchas veces Dios cambia tu lamento en un baile hasta santo si lo haces para el Señor. De alegría. Muy similar así como cuando un equipo gana y están todos. Eso es es un baile de alegría. No es un baile sensual y mundano. Es algo para dar gracias a Dios. Es un chócale al Señor. Gracias a Dios. Es una alegría increíble. Y Dios puede cambiar tus lágrimas en un baile, en un dar gracias. Vean, cuarto conmigo. Primero vimos que el silencio de Dios no es igual al abandono de Dios. Segundo, vimos que Dios rompe el silencio en su tiempo, no en el nuestro. Tercero, vimos cuando Dios habla, trae buenas nuevas a lugares heridos. Cuarto, vemos el silencio nos pone a prueba. ¿Iremos a creer cuando Dios nos hable? Ahora quiero que se imagine que por mucho tiempo ha visto un silencio. ¿Qué vas a hacer cuando de repente Dios viene y, ahora sí es tiempo? Ahora sí voy a contestar tu oración. ¿Vas a creer o no? Vean conmigo el versículo 18 de Lucas 1. ¿Estamos todos ahí? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 20. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario y les hablaba por señales y permaneció mudo. Ahora, hermanos, les digo, después de haber pasado todo esto, se le aparece el ángel y quizás como muchos de nosotros cuando Dios contesta nuestra oración, no lo creemos. Yo muchas veces, hermanos, y aún el día de hoy, no se imaginan cuántas veces le tengo que pedir a Dios porque le pido muchas veces por provisión y cuando llega estoy así incrédulo. Y es como que, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, la verdad merezco muerte. Si te estaba pidiendo por eso, ¿por qué me sorprendo que has contestado mi oración? Y muchas veces, hermanos, si estoy orando y a lo mejor dura 2 días, estoy, wow, mira qué increíble, no lo puedo creer. Y como que Dios está en el cielo diciendo, qué ofensa que no creas que yo puedo hacer esto. Ahora, imagínense esperar toda una vida. Y ahora llega el ángel y le dice, vas a tener un hijo. ¿Cómo responderíamos todos nosotros? Y por eso el silencio de Dios nos va a poner a prueba a todos. ¿Vamos a creer el momento que Dios rompe silencio? Vean esto en sus notas, por favor. Es fácil dudar cuando hemos perdido esperanza. Es fácil dudar cuando hemos perdido esperanza. ¿Cómo será esto?, preguntó Zacarías. ¿Cómo será esto? La Biblia nos dice, hermanos, mucho de los ángeles y además, hermanos, de todos los ángeles que existen y existen millones, incluso dice Apocalipsis 5:11, vean. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos y el número millones de millones. Noten, hay muchos ángeles, pero se van a sorprender que el nombre de nomás 3 han sido mencionados en toda la Biblia. Miguel, Gabriel y uno que cayó, que es Lucero, Lucifer, Satanás, como le quieran llamar. Amén. Aparte de eso, no hay más nombres. Dios a propósito ocultó los nombres de ellos porque si de por sí gente hace ídolos de ángeles, no me imagino qué hubiera pasado si nos hubiera dado el nombre de muchos de ellos. Gente iba a estar cargando un angelito. Mira, este es Tomás, ¿verdad? O este es lo que sea. Y
Si de por sí cargan santos, imagínense, iban a estar cargando. Y Dios nos oculta el nombre de estos millones. Y no creo que Dios esté, oye tú, número 520, ven para acá, ¿verdad? No es así. Creo que tienen nombres. Simplemente no conocemos el nombre de ellos. La Biblia no nos da el nombre. Pero aquí lo que fue ofensivo para Dios, hermanos, para poder comprender, le aparece un ángel, que eso ya es milagroso. Y aunque el ángel le está diciendo a Zacarías, todavía se atreve a preguntar, ¿cómo? Nosotros ya estamos avanzados de edad y yo pienso que a lo mejor si yo fuera el ángel dijera, ay, no me estás viendo a mí, o sea, ¿no crees que si yo puedo aparecerte a ti? ¿Tú crees que esto es un obstáculo para Dios? Amén. Y de tanta incredulidad que tuvo, hermanos. Vean el siguiente principio aquí que aprendemos. A veces Dios nos calla, para que escuchemos mejor. Y aquí llega Dios y entonces le quitan la habilidad a Zacarías de hablar. Luego vamos a ver que María hace la misma pregunta, pero ¿cómo será esto si no conozco hombre? María no estaba dudando en el poder de Dios, ella nomás estaba dudando la biología. ¿Cómo iba a pasar esto? Necesitaba más explicación. Zacarías ya conocía a mujer. Para él el límite era, pues nosotros ya estamos muy viejos para que Dios haga algo. Y vemos, hermanos, que esto fue lo primero que también luchó Sara y Abraham, también lucharon con lo mismo, pero ¿cómo? Si nosotros ya se nos ha pasado el tiempo. Todavía Sara dice, ¿a poco voy a poder tener el gozo otra vez de juntarme aquí con mi esposo? Amén. Vamos a escuchar una risa ahí atrás. Pero noten, hermanos, que aquí él estaba seriamente dudando y por 9 meses Zacarías no pudo hablar. La fe, noten, hermanos, la fe es bendecida y la incredulidad es juzgada. Y siempre tenemos que recordar esto, hermanos, que cuando nosotros estamos en duda, la fe Dios siempre la bendice, la incredulidad Dios siempre la juzga. Y aquí para él iba a ser un juicio en el que no iba a poder hablar. Segunda de Corintios 4, versículo 13, la Biblia nos dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, y luego ¿qué dice? Por la cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pues Zacarías, hermanos, no iba a poder hablar. Incluso la gente estaba afuera esperando a Zacarías. ¿Y sabe lo que Zacarías no pudo hacer? Zacarías no creyó, entonces no pudo hablar. Él terminó su servicio y no pudo hacer su bendición sacerdotal, que era lo que la gente estaba esperando. Y él sale y comenzó a tirar señales de pandillero, hermanos, porque no podía hablar. Y ahí nace el barrio, hermanos. Y él comenzó a tirar señales para que ellos entendieran. Ellos estaban como que, ¿qué onda es aquí? Y él no pudo, hermanos, terminar. Zacarías no pudo dar testimonio de lo que había escuchado y visto. Imagínense, hermanos, imagínense. Lo primero que alguien quiere hacer cuando está embarazada, es decirle a medio mundo. Y aquí estas noticias no las podía decirle a nadie. ¿Cómo decirle a alguien? Se me apareció un ángel. Y este ángel me dijo que mi hijo iba a hacer esto y lo otro. Mi hijo de viejo, yo estoy viejo y voy a tener un hijo. No podía ni cómo expresarse. Era como que ahora sí, toda tu vida has estado esperando para este momento y yo te voy a quitar el momento de más empuje aquí, que podrías haber dicho algo. Dios le dio una señal en la que él tenía que vivir por 9 meses. 9 meses. Y cuando volvió a hablar, hermanos, cuando él volvió a hablar para dar gloria a Dios. Dice la Biblia en el versículo 64, noten conmigo aquí en Lucas 1, 64. Al momento fue abierta su boca y suelto su lengua y habló. ¿Qué dice?
Hermanos, ¿cuánto tiempo en silencio mordiéndose la lengua, nomás de corazón? Señor, te alabo tu nombre. ¡Wow! Y cada vez que miraba que, hermanos, que la barriga y el vientre de Elizabeth crecía más quería gritar porque son momentos emocionantes y él estaba... ¿Qué? ¿Cómo le vas a hablar? Pero en fin, el milagro vino y ya no importó que no podía hablar. Las primeras palabras que salieron de su boca fue alabado sea el Señor. Les pudiera decir esto, hermanos. Hay momentos donde Dios no se detiene para darte explicaciones. El silencio de Dios revela que Él quiere que tú confíes en Él y no en ti mismo. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tengo un último principio más y quiero que vean número 5 y terminamos. El silencio de Dios termina con testimonio, no con tragedia. Regresen conmigo a Lucas 1 y vean el versículo 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Rápidamente, primero ven en sus notas, Elizabeth concibe y da gloria a Dios. Así ha hecho conmigo el Señor, dice. Y segundo, quiero que vean, lo que Dios hace en silencio, lo revelará a su tiempo. Era como que si Dios de repente llega y dice, no, es que ustedes no sabían lo que yo estaba preparando. Ustedes querían un hijo, pero mira, si te lo hubiera dado a tu tiempo, Zacarías, no al mío, a tu tiempo, ese muchacho no iba a ser lo que ahora va a ser a mi tiempo. Y a tu tiempo, Zacarías, quizás él se hubiera perdido, se hubiera ido al mundo, hubiera sido un vago. O a mi tiempo, todo mundo se va a regocijar de su nacimiento. Muchos se van a acercar a Dios por él. Al final de cuentas, él va a ser el más grande nacido de mujer. Déjate digo, Zacarías, si yo hago las cosas a mi tiempo, van a ser mejores si las hago a tu tiempo. Dios, hermanos, vean eso, puede convertir tu temporada más silenciosa en una temporada más fructífera. La Navidad, hermanos, te recuerda que Dios rompe el silencio con la salvación de la humanidad. Los que sembraron con lágrimas, dice la Biblia en Salmo 126, con regocijo segarán. En Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Y sabe por qué dice esto la Biblia? Porque una mujer sin propios hijos puede tener muchos hijos espirituales. Hay algo que Dios puede hacer siempre y Dios nunca miente, hermanos. Vean esta última pregunta para terminar. ¿Seguirás confiando aunque no escuches nada todavía? Y yo no sé qué carga tienes, yo les dije desde el principio, yo no sé qué quebranto tienes, yo no sé cómo viniste a la iglesia el día de hoy, yo no sé qué lucha estará en tu corazón. Mi pregunta para usted antes de orar, ¿seguirás confiando en Dios aunque aún no escuches nada hoy? Él un día rompe su silencio, pero va a ser al tiempo de Él, no al tuyo. Y si lo hace, aquí va, lo va a hacer si te encuentras haciendo lo que Él quiere que tú estés haciendo. No si te vas a una esquina y te vuelves todo carnal, todo berrinchudo, chupándote el dedo para agarrar atención. No es así.
Ponte a servir a Dios. Ponte a hacer algo para Dios. Y en el mero servicio de Dios, de repente Dios un día va a llegar y rompe silencio. Y te va a decir, vengo a contestar tu oración. ¿Cuál? La que dejaste de hacer hace mucho. Vengo a darte algo que nunca te imaginaste, porque has sido fiel. Has sido fiel, aunque no has tenido razón de seguir fiel. No has visto galardón todavía y sigues fiel. No has visto paga todavía y sigues fiel. La visión no se ha cumplido y sigues fiel. Y Dios sabe cuándo y cómo romper ese silencio. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido.